En el siglo XVI, una sola corona gobernaba territorios en todos los continentes habitados, desde las minas de plata en América hasta las rutas comerciales en Asia, desde fortalezas en África hasta reinos en Europa. Era un imperio tan vasto que el sol nunca se ponía sobre él. Pero en menos de 100 años, todo empezó a derrumbarse. Guerras interminables, rivales que crecían más rápido y una serie de decisiones que sellaron su destino. ¿Cómo un imperio que lo tuvo todo, terminó perdiéndolo todo? ¿Y por qué su caída fue mucho más profunda que una simple derrota militar? Para entender el final, primero hay que volver al principio y ver cómo nació el imperio más ambicioso de la historia moderna. Antes de entender su caída, hay que entender su magnitud. La monarquía católica, como era conocida oficialmente, abarcaba territorios en todos los continentes habitados. Según muchos historiadores, hablar de imperio español es problemático, porque da la idea de una metrópoli moderna. Pero España, como nación política, no existía como tal. Era un conjunto de reinos bajo una misma corona. Desde 1492, con la llegada de Colón a América, la monarquía hispánica empezó una expansión masiva. Virreinatos, conversiones al catolicismo y un sistema colonial que cambió el mundo. En paralelo, las islas del Pacífico, como Filipinas o las Marianas, pasaron también a control hispano tras la primera vuelta al mundo en 1522. En África, el Sáhara y Guinea Española formaron parte del entramado imperial. Y en Europa se sumaron Nápoles, Sicilia, Flandes y, por un tiempo, hasta Portugal. Era la llamada Unión Ibérica, entre 1580 y 1640. Era, en esencia, el primer imperio donde no se ponía el sol. A partir del siglo XVII, las grietas comenzaron a aparecer. El oro y la plata de América no se invirtieron en modernizar la economía, sino en financiar guerras interminables. Inglaterra y Holanda empezaron a dominar el comercio marítimo. La monarquía hispánica, estancada, comenzó a perder influencia en Europa. Con el Tratado de Utrecht, 1713 a 1715, perdió importantes territorios europeos, como Nápoles, Flandes y el control sobre Italia. Y ese fue también el momento en que Gibraltar quedó en manos británicas. En el siglo XIX, todo se aceleró. La invasión napoleónica en 1808 destrozó la estructura del Estado español. Napoleón puso a su hermano José Bonaparte como rey y eso encendió la mecha. En América comenzaron las independencias lideradas por Simón Bolívar, José de San Martín y muchos más. Cuando España recuperó su trono, ya era demasiado tarde. A finales del siglo XIX, el imperio ya no existía como tal. Solo quedaban Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunos territorios en África. Pero entonces llegó el desastre del 98. Estados Unidos, en plena expansión y bajo el lema América para los americanos, declaró la guerra de España y ganó rápidamente. Para Estados Unidos, Cuba era la puerta de entrada a América Latina en un momento en que Estados Unidos empieza a aparecer en el mundo como potencia hegemónica. España perdió todas sus últimas colonias de ultramar. Puerto Rico y Filipinas pasaron a ser territorios estadounidenses. Y Cuba, aunque inicialmente bajo tutela de Estados Unidos, comenzó su propio camino. Ese fue, según muchos historiadores, el verdadero fin del Imperio Español. Más que una derrota militar o económica, fue un golpe espiritual. Un fracaso que marcó la conciencia nacional. Ya en el siglo XX, España terminó de perder sus posesiones africanas, conservando solo Ceuta y Melilla. Un imperio que lo tuvo todo. Y que perdió todo. Este fue el primer imperio global de la historia. Pero también fue el primero en caer por la ambición de su propia corona. Un imperio que, en vez de adaptarse, se quedó atrapado en una guerra sin fin. Que apostó por el oro y olvidó la industria. Que se expandió rápido, pero no supo sostenerse. Hoy, lo que queda son recuerdos, museos y una historia que aún nos define. ¿Fue inevitable su caída? ¿O el Imperio Español podría haber cambiado el curso de su destino?